Hola, saludos a todos. Padre Diego con el mensaje del Evangelio para el día de hoy, jueves 20 de mayo. Leemos hoy en el Evangelio de Juan el capítulo 17, los últimos versículos de este capítulo. Capítulo 17, versículos 20 al 26. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta, y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos, y yo también en ellos. Una de las afirmaciones más controversiales de Jesús en el Evangelio de Juan, por lo menos la que le creó como más problemas con los líderes religiosos, es la que dice que Él, Jesús y Dios son uno, ¿sí? Más aún, es problemática esta afirmación porque Jesús dice que Él es quien revela las obras del Padre, Él es quien muestra las obras del Padre en este mundo. Palabras más, palabras menos, lo que está diciendo Jesús es: si ustedes no me creen a mí, tampoco le creen a Dios. Y eso para los judíos es bastante complicado, porque de alguna manera está como controvertiendo, ¿sí se dice controvertir? Controvertiendo. ¿Existe ese verbo? No sé. Invalidando la autoridad de los escribas y de los fariseos. Creo que voy a abrir una sección en este comentario del Evangelio de el libro gordo de Petete o qué sé yo, para aprender a español, porque a veces creo que utilizo unas palabras como tan mal utilizadas. En fin, volvamos al Evangelio. Entonces, con esta afirmación de Jesús diciendo que el Padre y yo somos uno, está de alguna manera invalidando entonces también la autoridad de los judíos, de la autoridad de los escribas y de los fariseos. Y por supuesto, esto no les gustaba muchísimo a ellos. Ahora, esta es una importante parte de la oración de este capítulo 17. La oración por la unidad, la petición por la unidad. Así como Jesús quiere que sus discípulos tengan el mismo conocimiento que Él tiene de Dios y que disfruten de una relación semejante que Él tiene con Dios, de la misma manera Él pide para que los discípulos compartan con Él la unidad que tienen con el Padre, ¿sí? Por eso precisamente envía el Espíritu Santo. La función del Espíritu es crear unidad en medio de la diversidad, no acabar la diversidad, sino crear unidad en medio de ella. Y por supuesto la petición suena muy bonita y es muy bella, claro, y nosotros dedicamos una semana al año para orar por la unidad entre los cristianos. Y otra vez, lo repito, la unidad no significa uniformidad, no es una sola forma de pensar, una sola forma de expresar nuestra fe, pero cuando se trata de vivir la unidad, pues entonces aparecen todas las agendas, los puntos de vista, los intereses que cada uno de nosotros tenemos y que queremos muchas veces imponer sobre los demás. Por supuesto, hay unidad en la fe. Y si ustedes recuerdan el credo que profesamos cada domingo en la misa, no es simplemente una fórmula que nosotros repetimos. Estamos diciendo que estamos unidos también a muchos cristianos en el mundo, inclusive no católicos, que profesan la misma fe. Y como un dato curioso, cuando una persona de cualquier otra denominación cristiana, de cualquier otra iglesia cristiana,
quiere hacer parte de la Iglesia Católica y ya ha sido bautizada en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, nosotros no los volvemos a bautizar. Respetamos ese bautismo como válido porque nosotros creemos en un solo bautismo para el perdón de los pecados. No importa de qué denominación venga, puede venir de la iglesia de la última empanada del desierto, la iglesia que sea, pero si fue bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ese bautismo es válido y eso da un sentido de unidad entre nosotros los católicos o los cristianos más bien en general. Pero en un nivel práctico todavía tenemos muchas divisiones. El problema entonces nuevamente no son las diferencias. Y si ustedes recuerdan, en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, San Pablo lo dice, el Espíritu es uno, pero las manifestaciones son diversas. O sea que el Espíritu es el que promueve la diversidad en medio de la iglesia. Sí, es obra del Espíritu promover y reconocer y dar como esta multiplicidad de manifestaciones de su poder. Pero cuando nosotros entonces ponemos por delante esas diferencias como una prerrogativa, como un privilegio que yo tengo sobre los demás, entonces por supuesto la unidad no es posible. Por eso es que Jesús ayer le pedía al Padre que nos librara o que nos conservara del mundo, no que nos sacara del mundo, porque este es el lugar donde tenemos que ejercer la misión, pero que sí nos librara de todas las fuerzas, de todas las maneras de pensar, de todas las oposiciones al Evangelio, de todas las oposiciones al trabajo del Espíritu. ¿Para qué? Para que esas fuerzas no creen enemistad entre nosotros. Ahora bien, Jesús también dice, para que ellos lleguen a la perfección como uno, ¿sí? La perfección de la unidad. ¿Y cuál es esa perfección de la unidad? No es nada más ni nada menos que el amor. Jesús ama al Padre y hace su voluntad. El Padre ama a Jesús, ama a su Hijo y lo resucitó de entre los muertos, como una forma de decir, yo valido lo que mi Hijo hace y dice, o ha hecho y dijo. Ahora, entonces esta perfección en el amor que Jesús pide al Padre para cada uno de nosotros se lleva a cabo precisamente con la expresión o con las formas en que nosotros trabajamos y buscamos la unidad, es decir, el amor que nos une en el servicio, en la entrega hacia los demás. Podemos tener muchas maneras distintas de pensar, podemos tener diferencias políticas enormes, podemos tener ideologías distintas. Todos los seres humanos tenemos ideologías, claro que sí, es parte natural como de la naturaleza, natural de la naturaleza humana, pero que eso no se convierta en un obstáculo para que podamos caminar juntos en este caminar del reino de Dios, que es movido por el Espíritu y que en medio de la diversidad, de la riqueza de la diferencia, nosotros podemos encontrar también la unidad en el amor y en el servicio. ¿Sí? Entre más uno ama, más es traído, más es construido en la perfección, en esa perfección de la unidad que el Señor le pide, que el Señor Jesús le pide al Padre para cada uno de nosotros. Vamos a leer nuevamente este Evangelio.
Entonces, resumiendo este capítulo 17 tan maravilloso, podríamos decir que Jesús aquí le está entregando a Dios Padre un reporte de lo que ha hecho. ¿Y qué ha hecho Jesús? Le dio a conocer a sus discípulos su nombre, es decir, quién es Él, su identidad como Dios Salvador, como Dios Padre, como Dios que quiere la salvación de cada uno de nosotros, del mundo. Pero también entonces Jesús intercede por sus discípulos para que ellos sean protegidos de todas las fuerzas, de todos los poderes, de todas las estructuras que arruinan el mensaje del Evangelio. Y por supuesto, en la petición del día de hoy, que seamos uno como el Padre y Jesús son uno. Es decir, que haya unidad en medio de la diversidad que también genera el Espíritu, y que esa perfección en la unidad sea expresada a través del amor y del servicio. Muy bien, vamos a tomarnos un cafecito y yo les recomiendo que vuelvan sobre este capítulo 17, que tiene unas cosas bellísimas y muy profundas que se escapan también en este corto comentario. Un abrazo para todos y que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salud y chao, chao.